siglo V, Constantinopla andaba cerca del medio millón de habitantes. Ninguna ciudad de Occidente se le acercaba ni por asomo. Era una ciudad legendaria incluso para los que nunca habían puesto el pie en ella. Pero una oleada de violencia procedente de las lejanas estepas de Mongolia estaba a punto de convulsionar Europa. El ataque iría encabezado por un hombre llamado Atila, y su ejército no tardaría en llegar a las puertas de Constantinopla. Haría falta una brillante hazaña de la ingeniería militar, el sistema defensivo más colosal de la antigüedad, para salvar a la ciudad. Año 410 después de Cristo. Roma ha caído ante las tribus germánicas de los visigodos. Los ciudadanos romanos huyen hacia el este buscando la protección de Constantinopla. Pero era solo una cuestión de tiempo que una horda de bárbaros empeñados en destruirlo todo llamara a la puerta. Se trataba de los hunos. Mientras Occidente está en plena decadencia, Oriente y Constantinopla florecen. La única pega es que cuanto más rica es Constantinopla, más empiezan esas tribus de saqueadores procedentes del norte que ya han atacado Italia a mirarla y decir: Constantino el Grande había concedido notoriedad al Imperio bizantino. Ahora los hunos querían borrarlo del mapa. La descripción que nos dan de ellos los textos contemporáneos es de unas gentes estrafalarias, horribles, feas, brutales. Nos dan una idea clara del miedo que suscitaban entre la gente normal. Pero los bizantinos habían ideado un plan para protegerse de los hunos. Estando situada en la punta de una península, Constantinopla gozaba de las ventajas estratégicas que no había tenido la vieja Roma, que estaba desprotegida y expuesta. Para mantener alejados a sus enemigos, Constantinopla necesitaría unas defensas formidables a lo largo de su vulnerable acceso occidental. La solución, el sistema de murallas más sofisticado que jamás se haya construido. Hoy las conocemos como las murallas de Teodosio. Curiosamente, los laureles de este prodigio de la ingeniería militar recayeron sobre un emperador que no era más que un niño cuando se concibió la obra, Teodosio II. Las defensas de Constantinopla empezaron a construirse cuando Teodosio tenía solo 12 años. Fue en realidad su prefecto, Antemio, el verdadero artífice de la creación de las murallas. Los romanos habían construido murallas desde hace cientos de años, pero los ingenieros de Bizancio se enfrentaban a un reto mucho mayor. Constantinopla se levanta sobre una falla, y los terremotos eran un problema constante. ¿Cómo construir entonces una línea de defensa que pudiera aguantar un temblor? La respuesta, el mortero de caliza. En Occidente, los romanos utilizaban hormigón para fabricar un mortero duro como una piedra, que una vez que se secaba era totalmente rígido. El mortero de caliza tiene más flexibilidad y una vez que se seca se agrieta mucho menos. El ingenioso diseño de los bizantinos alternaba el mortero de caliza con hileras de ladrillo y piedra. Primero había que colocar los bloques de piedra y a continuación rellenar el hueco con escombros de ladrillo y mortero. Después, encima del mortero de escombros, se tendía una hilera horizontal de ladrillos, repitiéndose la operación hasta tener 5 capas. La ventaja oculta de esto es que confiere una cierta flexibilidad a la estructura ante terremotos pequeños, porque al añadir el ladrillo se rompe la consistencia sólida de la muralla y permite que el muro absorba la onda sin romperse. Con esta técnica de capas, los bizantinos edificaron una gigantesca barrera de más de 9 metros de altura y hasta 5 metros de grosor. A esto se añadieron los 96 torreones gigantes de incluso más de 18 metros de altura. ¿Pero sería esto suficiente para contener a los hunos? El general William Tecumseh Sherman dijo de los indios comanches, los mejores jinetes de los últimos tiempos, que llevaban tanto tiempo subidos a los caballos que se les había olvidado caminar. Pues bien, los hunos eran los abuelos de los comanches. Vivían, respiraban y morían a lomos de caballo. Inventaron el estribo que les permitía levantarse en la silla y lanzar sus flechas y blandir sus espadas con una precisión mortífera. Vinieron cabalgando desde China hasta la India y Europa, arrasándolo todo y aterrorizando a todo el mundo a su paso. Comían carne cruda que ablandaban entre los muslos mientras cabalgaban. Se vestían con pieles de roedores que llevaban puestas hasta que se les pudrían encima. Es decir, que Atila y los hunos volvieron a inventar el término temible.
Se le daba muy bien lo que hacía, es decir, violar, saquear y destruir las defensas del Imperio Romano. Durante los 7 primeros años de su reinado, la mayor parte de Europa cayó bajo el azote de Atila y sus hunos. Pero pese a los repetidos intentos, todavía no había conseguido tomar Constantinopla. Atila encontraría en la naturaleza a un aliado. En el año 447 de nuestra era, una serie de terremotos de gran intensidad hicieron temblar a la ciudad mucho más de lo que los ingenieros bizantinos habían previsto. Era la oportunidad que Atila había estado esperando. 57 torres habían sido reducidas a escombros, dejando a la ciudad desprotegida. El ejército de Atila una vez más se ponía en marcha, amenazando Constantinopla. Desde los escombros, el emperador Teodosio arengaba a su pueblo no solo para que ayudara en la reconstrucción de las defensas, sino para levantarlas aún más formidables que antes. Pero con el ejército huno aproximándose rápidamente, los miles de ciudadanos tenían solo unas semanas para reparar unas murallas que habían tardado años en construirse. A pesar de todo, los bizantinos no querían correr riesgos. La nueva muralla mejorada de Teodosio ahora incorporaría una tercera línea de defensa. Debieron de hacerse un montón de planes y cálculos. Para la época es el sistema más complejo y extenso en el mundo después de la muralla china. El primer obstáculo, un foso gigante. Detrás, un parapeto exterior. Y después, una muralla exterior nueva de 3 metros de altura y 2 metros de grosor. La última línea de defensa y la más impresionante con mucho sería la gigantesca muralla interior original, completamente reconstruida y anclada en sus 96 torreones gigantes. Cada torre es un pequeño castillo individual, de manera que para conquistar las murallas de la ciudad habría que salvar el foso, la muralla externa y la muralla interna. 3 líneas de defensa y luego conquistar uno por uno estos castillos individuales. Es un sistema sumamente inteligente. Todos los ángulos, todas las posibilidades de la tecnología de la época están cubiertos. Las obras se finalizaron justo a tiempo. Los exploradores de Atila treparon a una colina y se encontraron con la inmensa fortaleza de Constantinopla. Atila nunca entraría en la capital bizantina. La ciudad estaba a salvo gracias a sus murallas. Hubo otras ocasiones en la historia del Imperio bizantino en que los atacantes llegaron hasta las murallas de la ciudad, pero no pudieron avanzar más. Durante 1000 años, las murallas de la ciudad salvarían al Imperio bizantino de los ataques de los hunos y los árabes, de los rusos y los turcos. La supervivencia de Constantinopla durante tanto tiempo se debió en gran parte al hecho de que era una ciudad amurallada prácticamente inexpugnable. Completada ya la barrera terrestre, los ingenieros bizantinos se centraron después en proteger a la ciudad de las amenazas por mar. Su solución fue ingeniosa y muy eficaz. Una cadena gigante. Una de las más grandes que jamás se hayan construido. Los herreros bizantinos forjaron una enorme cadena de hierro de aproximadamente una longitud de 5 campos de fútbol con unos 750 eslabones de medio metro de largo. Los eslabones flotaban sobre troncos de madera. Los barcos bizantinos podían arrastrar la cadena por el cuerno de oro y cortar la entrada al puerto. Protegida ya por fin de todos sus enemigos, Constantinopla podía disfrutar de su prosperidad. Las murallas de Constantinopla eran tan grandes y tan efectivas porque no les quedaba más remedio. La ciudad era sumamente rica, y es como un banco que tenga una gran cámara acorazada. Era la ciudad más rica del mundo. Prácticamente todas las rutas del comercio más importantes del mundo confluían en la ciudad. Las riquezas procedentes del lejano Egipto, de China y Rusia pasaban por la capital bizantina camino a Occidente. Viendo la cantidad de dinero que entraba en el imperio, los enemigos empezaron a asolar las zonas limítrofes en busca de una parte del botín. Puede que la capital rebosara prosperidad, pero el imperio no hacía más que encoger a medida que sus fronteras caían una detrás de otra a manos de las tribus de saqueadores. A la muerte de Teodosio II, en el 450 después de Cristo, el Mediterráneo, que en tiempos había sido como un lago privado de Roma,
Parecía ahora un enorme océano y el imperio no más que una playa de vacaciones. Revivir la Roma de Constantino sería la única obsesión de un emperador muy polémico, casado con una mujer de mucho empuje y unos talentos ocultos. A lo largo del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se va desintegrando progresivamente bajo el azote de las tribus bárbaras. En el año 476 abdicaba el último emperador romano. Para muchos el Imperio Romano había caído definitivamente. ¿Pero lo hizo de verdad? ¿Cayó realmente? Porque al mismo tiempo aquí en Constantinopla el Imperio Romano de Oriente iba al alza, prosperaba. Y en el año 527 después de Cristo, un emperador llamado Justiniano sube al trono y no solo se entrega totalmente a recodificar todo el derecho romano, sino que está empeñado en reconquistar el imperio de Constantino. Justiniano I gobernó durante la época dorada del Imperio Bizantino. Sin embargo, irónicamente, el hombre que han... Siglo V, Constantinopla andaba cerca del 500.000 de habitantes. Ninguna ciudad de Occidente se le acercaba ni por asomo. Era una ciudad legendaria incluso para los que nunca habían puesto el pie en ella. Pero una oleada cuestión de tiempo que una horda de bárbaros empeñados en destruirlo todo llamara a la puerta. Se trataba de los hunos. Mientras Occidente está en plena decadencia, Oriente y Constantinopla florecen. La única pega es que cuanto más rica... La de violencia procedente de las lejanas estepas de Mongolia estaba a punto de convulsionar Europa. El ataque iría encabezado por un hombre llamado Atila, y su ejército no tardaría en llegar a las puertas de Constantinopla. Haría falta una brillante hazaña de la ingeniería militar, el sistema defensivo más colosal de la antigüedad para salvar a la ciudad. Año 410 después de Cristo. Roma ha caído ante las tribus germánicas de los visigodos. Los ciudadanos romanos huyen hacia el este buscando la protección de Constantinopla. Pero era solo una... Es Constantinopla, más empiezan esas tribus de saqueadores procedentes del norte que ya han atacado Italia a mirarla y decir... Constantino el Grande había concedido notoriedad al Imperio Bizantino. Ahora los hunos querían borrar